Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa LegalCast, bajo el auspicio de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN Graduate School of Business. Mi nombre es Sandra Salmerón y soy coordinadora general de los programas de Derecho Corporativo de ESAN. Y hoy les traemos el tema ¿Cómo prevenir la corrupción en las contrataciones públicas? Y para ello contamos con la presencia de nuestra invitada, la profesora Liliana Calderón. Liliana, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el daño que causa la corrupción en las contrataciones públicas? Sí, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, como efectivamente lo has señalado, ¿no? La corrupción es un problema que afecta gravemente nuestra sociedad y en específico, bueno, además de otros sectores, la contratación con el Estado, ¿no? Y sobre todo si nos ponemos un poco a pensar en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Justamente por la emergencia sanitaria, el Estado peruano ha tenido que incrementar significativamente el porcentaje de sus contrataciones en sectores gravitantes como por ejemplo el sector salud, ¿no? Claramente por el tema del acceso a los medicamentos, ¿no? De los implementos médicos para los hospitales, etcétera. Pero más allá de esta coyuntura especial, en general, siempre las contrataciones con el Estado han sido un tema muy sensible y lamentablemente trastocado por la corrupción, ¿no? Y no es ajeno que, por ejemplo, en la encuesta de Proética del año pasado, del 2019, se identificó a la corrupción como uno de los problemas principales del país, ¿no? Imagínate que aumentó 20 puntos porcentuales desde el 2013, porque en el 2013 se encontraba en 44% y el año pasado en 62%. ¿No? Entonces, definitivamente esto afecta significativamente la transparencia y la relación que tiene que existir entre los competidores, entre los proveedores, ¿no? y el Estado, que tendría que adquirir o contratar los servicios con el proveedor que le ofrezca las mejores condiciones, ¿no? Y sobre todo, Liliana, el tema también de los proveedores, de saber que ahora, como mencionas, tienen que tener todos sus procesos súper claros, la información precisa, porque cualquier cosa puede ser interpretada también mal en el caso de ellos, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Y lo primero y lo que aquí juega un rol muy importante es el acceso a la información y el acceso transparente a la información, ¿no? Una competencia sana y transparente, ¿no? Entonces, por ejemplo, también te quería mencionar un índice, un algoritmo que ha trabajado un portal, Ojo Público, al respecto, y yo creo que dimensiona perfectamente el problema, porque a través de este algoritmo que han creado denominado FUNES, por ejemplo, han establecido que el 40% de las contrataciones con el Estado peruano tienen riesgo de corrupción. Entonces, imagínate el alto porcentaje de afectación. No, definitivamente este alto porcentaje que mencionas no nos permite crecer como país y creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que este es un mal endémico de la sociedad y que tenemos que trabajar en mejorar esto para poder crecer. Y cuéntame un poco, Liliana, ¿qué establece la ley de contrataciones en estos aspectos? Sí, la ley de contrataciones que ha sido recientemente modificada, ¿no? Cuenta, bueno, con procedimientos claros, ¿no? Establece además reglas para poder contratar con el Estado, ¿no? Y un tema que siempre se exige es la experiencia del postor, por ejemplo, ¿no? Las condiciones económicas del bien o servicio que se presta, y de manera excepcional también considera estas contrataciones directas, ¿no? Pero lamentablemente por ahí, por este último aspecto, es donde a veces se cuelan muchas cuestiones controvertidas, ¿no? Porque se ha observado, por ejemplo, que uno de los grandes problemas identificados es
este tema del único postor, ¿no? A veces se presenta un único postor, no tiene competencia, o incluso misteriosamente aparecen empresas creadas pocos días antes, ¿no? Y que luego se consorcian con otras que tienen mayor experiencia, ¿no? Entonces, vemos que hay situaciones que lamentablemente las personas inescrupulosas aprovechan, ¿no? Estos pequeños vacíos para poder concursar presentar su oferta ante el Estado, ¿no? Claro, pero también tenemos que saber que esto no es de ahora, ¿no? ¿Cómo es que hemos vivido tantos años con lo mismo, ¿no? Se han creado ciertas agrupaciones para poder concertar precios, para poder concursar, y cómo es que ahora en la situación actual estamos más atentos a esas irregularidades, ¿no? Sí, yo creo que justamente estos mecanismos de transparencia que ya vienen impulsados de hace algunos años atrás, ¿no? Como por ejemplo la modificación que ha tenido la Ley de Gestión de Intereses, ¿no? La necesaria transparencia y apertura de, por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? Entonces, eso permite que los postores, que los ciudadanos podamos estar más atentos y podamos tener la información en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un portal que es el SEACE, donde nosotros podemos ingresar, ver las ofertas, ver quiénes postulan, hacer preguntas, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que nos ayuda en combatir este mal, ¿no? Sí, en efecto, entrando al SEACE puede uno ver todos los postores, los concursos que están abiertos, hacer las preguntas pertinentes y también objetar si se encuentra algo que no consideramos que se ajuste a la realidad. Y bueno, ya también depende mucho de nuestro rol de ciudadanos para estar más alertas y atentos ante cualquier situación que se presente irregular. Y vamos un poquito ahora a hablar sobre los riesgos. ¿Cuáles consideras, Liliana, que son los principales riesgos que se presentan en las contrataciones del Estado? Sí, en realidad los riesgos en primer orden vienen asociados con los riesgos legales, ¿no? Y los riesgos legales podríamos hacer una separación, ¿no? Y de pronto los que están vinculados o familiarizados con las contrataciones con el Estado, en primer lugar dirán, bueno, sí, ¿no? Puedo ser sancionado por el OCE, puedo quedar impedido de contratar con el Estado, pero lamentablemente el riesgo no queda ahí, no queda con la sola sanción administrativa, porque si se identifica algún acto ilícito, ¿no? Vinculado con un delito, como por ejemplo un soborno o una colusión, que es básicamente cuando tú te pones de acuerdo con el funcionario público para que te favorezca en una contratación, eso es claramente un delito, un tema penal que tiene que ser investigado por el Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí tienes un riesgo para el funcionario de la empresa y obviamente el funcionario público que cometió un delito de soborno, pero es un riesgo directo en el que incluso puede incidir la pérdida de su libertad, ¿no? La aplicación de una pena, de una condena, pero también para la empresa, ¿no? Porque a partir del 2018 las empresas pueden ser responsables penalmente por los delitos que cometan sus funcionarios públicos. Entonces ya no solo estás hablando del riesgo para la persona física, sino también para la persona jurídica, ¿no? Y a eso, Sandra, súmale el riesgo reputacional, ¿no? Entonces es muy complicada la situación. Definitivamente, esta responsabilidad, digamos, solidaria, hace ahora pues que las empresas prevean ciertos mecanismos que permitan controlar más el actuar de sus funcionarios, porque definitivamente ya no solamente va a responder el funcionario, ¿no? Entonces, eso es un tema importante y como mencionas, desde el año 2018 es que deben estar más alertas sobre el comportamiento y accionar de sus funcionarios. Y dentro de ello, tener un poco claro cuáles o quiénes son estos actores y procesos, ¿no? que digamos, podemos considerar como los puntos críticos en el proceso de contratación pública. Sí, Sandra, tú has dado en el clavo, porque en efecto, si las empresas, ¿no? Los eventuales postores, no identifican dentro de sus organizaciones
cuáles son las áreas de mayor riesgo o quiénes son las personas que directamente interactúan con los funcionarios públicos y no se preocupan por establecer procesos claros, por otorgarles mecanismos para evitar una situación comprometedora o complicada, entonces la empresa se va a ver también en riesgo, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Imagínate un área, una empresa cuyo porcentaje de ganancias esté dado por, no sé, el 80% de sus ventas se hace al Estado, ¿no? Su principal cliente es el Estado. Y si no tiene personas capacitadas dentro de la organización para saber cómo interactuar con los funcionarios públicos, puede tener un riesgo latente, ¿no? Imagínate que prefieran o los funcionarios de la empresa reunirse con los funcionarios públicos en lugar de hacerlo a través de canales formales, ¿no? Que es lamentablemente común, conversar por el WhatsApp o hacer una llamada telefónica al número privado. Entonces, de repente esa persona o ellos no tienen una interacción de nada indebido, pero el solo hecho de hacerlo ya los pone en la posición de tener que dar explicaciones, ¿no? Y eso ya es complicado. En efecto, las comunicaciones están ahora tan abiertas, tan fáciles, tantos mecanismos para poder coordinar algún tema y a veces olvidamos que es tan importante seguir ciertos parámetros, ¿no? Y se quedan ahí en una conversación quizás más informal de un WhatsApp, y con ello puede ser que se filtre información importante también de la empresa. Y siguiendo, digamos, con esto, con estas formas que tendría la empresa para cuidarse, ¿qué medidas tú consideras, Liliana, que deben tomarse para evitar estos posibles actos de corrupción? Sí, mira, por ejemplo, una solución interesante nos la trae esta ley 3424, que como te comentaba, entró en vigencia en el 2018, que son los conocidos programas de cumplimiento, ¿no? Entonces, si una empresa está realmente comprometida, quiere dar el siguiente paso, ¿no? Una alternativa adecuada es implementar un programa de cumplimiento que le permita justamente identificar, gestionar y mitigar sus riesgos a través de controles, ¿no? Por ejemplo, establecer una política de interacción con funcionarios públicos, ¿no? O un código de ética a la interna que le permite establecer ciertas pautas para que sus funcionarios las cumplan, ¿no? Y al final esto te trae muchas ventajas, porque si por ejemplo, alguno de los funcionarios hubiese cometido alguna de estas situaciones comprometedoras, si la empresa le demuestra al fiscal que tiene adecuadamente implementado su programa de cumplimiento o modelo de prevención, puede eximirse de responsabilidad, ¿no? O sea, evitar ser sancionado. Mencionaste casi al inicio de la conversación, Liliana, de ciertas sanciones, como la pena privativa de la libertad ante ciertos hechos, ante ciertos actos de corrupción. ¿Consideras que deberían endurecerse estas penas, estas sanciones? ¿Cómo podemos hacer, digamos, para que realmente haya un mayor temor a cometer alguno de estos actos? Porque vamos a saber que va a haber una sanción ejemplar, digámoslo así. Sí, en efecto, ¿no? Y de hecho, como este siempre ha sido un tema que ha estado sobre la mesa, ¿no? Y sobre las discusiones también en diferentes legislaturas, ¿no? En los distintos gobiernos, yo creo que las penas están por ahora, bueno, son altas, ¿no? Por ejemplo, el delito de colusión agravada tiene hasta 15 años de pena privativa de la libertad. O sea, cuando tú demuestras que le causaste un perjuicio al Estado por ponerte de acuerdo con un funcionario público para que te otorgue, por ejemplo, la licitación, ¿no? El tema, creo yo, el problema viene porque, hay poca, creo yo, poca publicidad, si se quiere decir, de parte del Estado respecto a la ciudadanía, de cuántos casos, por ejemplo, vienen en curso, ¿no? Siendo investigados por el Ministerio Público, cuántas sanciones han habido, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos en nuestra, de repente, en la memoria, ¿no? O los casos estos últimos de
concertaciones de empresas, ¿no? Vinculadas a la construcción, pero de repente desconocemos que hay muchos más que el Poder Judicial está tramitando, ¿no? Entonces yo creo que eso sería útil para que el ciudadano de a pie conozca que esto no es algo raro, ¿no? O que no hay sanciones, sino que todo lo contrario, sí las hay y son muy, muy altas, ¿no? Y por otro, bueno, lamentablemente, pues, los pocos recursos con los que cuentan las autoridades hacen que a veces los procesos sean lentos, ¿no? No se llegue a una sanción rápida, ¿no? En efecto, eso es lo que retrasa un poco la aplicación de estas sanciones, ¿no? Nuestros procesos tan lentos, engorrosos, pero sí coincido contigo en que un ciudadano bien informado va a poder saber exactamente cómo o qué cosas están permitidas y qué cosas no, así que en el lado formativo, desde que son niños, desde que pasan por aulas universitarias, debemos formarnos, digámoslo así, en todas estas situaciones, en todas estas posibilidades, porque una persona que está bien formada, que conoce, definitivamente va a saber cuáles son un proceso correcto y cuál no, ¿no? Y evitarse pues posibles contingencias legales por un hecho que no sea regular. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Algún comentario final? No, Sandra, yo creo que hemos abordado todo y te agradezco nuevamente por la conversación. Muchas gracias, Liliana. Nos despedimos hasta aquí. Agradecemos a todos por seguirnos en nuestro programa de LegalCast, que viene ya desde hace algunos meses poniendo sobre, digamos, la mesa ciertos temas tan importantes para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Liliana, y hasta una nueva edición de nuestro programa LegalCast, de la Maestría y Programas de Derecho Corporativo de Sun Graduate School of Business. Hasta pronto. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.